cordial saludo, compañeros y docentes. En esta presentación lo que se hará es analizar un caso que plantea de manera importante interrogantes sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la diferencia que existe entre una falta disciplinaria y un delito penal. En el caso que se nos asignó, estamos hablando de Pablo, un juez de un tribunal en Colombia que fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entonces, según la denuncia como tal, Pablo habría actuado de manera negligente en un caso de violencia doméstica. Y bueno, todo esto al no adoptar oportunamente las medidas necesarias para la protección de la víctima. Y bueno, como resultado o como consecuencia, el agresor habría permanecido en libertad sin las garantías necesarias precisamente para la víctima. Y posterior a todo esto se presentó lo inevitable, un nuevo episodio de violencia. Entonces, para comprender mejor este caso es muy necesario diferenciar dos ramas del derecho. Por un lado está el derecho disciplinario, ¿sí?, que tiene como finalidad controlar la conducta de los servidores públicos y bueno, garantizar que cumplan los deberes que les corresponden, las obligaciones y los principios inherentes a sus cargos. Y bueno, su objetivo principal es proteger la correcta prestación de la función pública y la confianza de la ciudadanía en las del Estado. Por otro lado, el derecho penal se ocupa de las conductas más graves que afectan bienes jurídicos protegidos por la ley. Entonces, cuando una conducta se encuentra tipificada como un delito, pues puede dar lugar a sanciones como lo son las multas o incluso penas privativas de la libertad. Entonces, la complejidad de este caso radica realmente en que la conducta atribuida al señor Pablo puede ser analizada desde ambas perspectivas, ¿sí? Entonces, inicialmente podría constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes funcionales como juez, pero, sin embargo, si se demostrara que actuó de manera consciente o deliberada, para favorecer al agresor, podría sugerir también consecuencias en el ámbito penal. Todo a su vez que además en este caso se permite reflexionar sobre el concepto de ilicitud sustancial dentro del derecho disciplinario colombiano. En este campo no basta con verificar el incumplimiento formal de una norma, sino que también es necesario establecer si la conducta afectó de manera sustancial los deberes funcionales y los principios que orientan el ejercicio de la función pública, ¿sí? Entonces, por esta razón, el análisis busca que, como tal, se pueda ver la verdadera naturaleza jurídica de los hechos y cuál sería la responsabilidad que podría atribuirse al funcionario judicial. ¿Qué es la ilicitud sustancial? La ilicitud sustancial es un concepto del derecho disciplinario que se presenta cuando una conducta de un servidor público no solo incumple una norma o deber funcional, sino que afecta de manera importante la función pública, los principios del Estado y los derechos de las personas. Es decir, no basta con demostrar que hubo una irregularidad formal, sino que debe existir una afectación real al correcto ejercicio del cargo y a los fines de la administración pública. Veamos el caso del juez Pablo. Él tenía que actuar con diligencia, proteger los derechos de la víctima y garantizar el proceso de la justicia. Si se demuestra que actuó de manera negligente al no actuar medidas de protección adecuadas, su conducta podría constituir ilicitud sustancial, porque habría comprometido la seguridad de la víctima y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia. No solo se afecta incumplir una norma, sino afectar los deberes del cargo y la función pública. En el derecho disciplinario colombiano, no toda infracción automática genera la responsabilidad. Lo verdaderamente importante es analizar si la conducta del funcionario afectó los deberes propios de su cargo y los principios que orientan la función pública, como la eficiencia, la responsabilidad, la protección de derechos y la confianza ciudadana. En este caso, la posible falta de Pablo
No se limita a haber incumplido un procedimiento judicial, sino que su actuación habría significado una omisión grave frente a su deber de proteger a una víctima de violencia doméstica. Como juez tenía la obligación de actuar con celeridad y garantizar medidas de protección eficaces. Por ello, la conducta puede considerarse disciplinariamente relevante, porque actuó diferente al ejercicio adecuado de la justicia. La relación con la posible afectación a la víctima, la conducta atribuida a Pablo podría haber generado consecuencias graves para la víctima, ya que la falta de medidas de protección permitió un nuevo episodio de violencia que puso en riesgo su integridad y su vida. Esto demuestra que la actuación del juez no solo tuvo efectos administrativos o disciplinarios, sino también una afectación concreta sobre los derechos fundamentales de la víctima, especialmente su derecho a la vida, la seguridad y el acceso efectivo a la justicia. Además, este tipo de actuaciones pueden disminuir la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, pues se espera que los jueces actúen con responsabilidad y diligencia frente a los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Buen día, compañeros y docentes. Mi nombre es Karina Barón. En este caso, el análisis se centra en determinar si la conducta del juez Pablo se puede constituir una falta disciplinaria dentro del ejercicio de sus funciones como servidor público. En primer lugar, podría existir una falta de disciplina porque se evidencia un posible incumplimiento de sus deberes funcionales del juez. En Colombia, los servidores públicos y en especial los jueces tienen la obligación de garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales y actuar con independencia y celeridad y responsabilidad. Cuando estas obligaciones no se cumplen, pueden configurarse como responsabilidad disciplinaria. En este caso, se cuestiona que el juez no actuó con debida rapidez ni adoptó medidas suficientes en un proceso de violencia intrafamiliar. Esto es especialmente grave ya que este tipo de casos requieren protección reforzada por parte del Estado para evitar la repetición de la violencia y proteger la integridad de la víctima. En segundo lugar, se puede hablar de negligencia, entendida como la falta de cuidado y atención en el cumplimiento de las funciones. También podría existir una falta de diligencia, porque el juez tenía el deber de actuar de forma inmediata y efectiva, pero aparentemente no lo hizo con la urgencia que el caso requería. Adicionalmente, se evidencia una posible omisión de protección, ya que no habría adoptado las medidas suficientes para evitar que la víctima quedara expuesta nuevamente al agresor. En estos casos de violencia intrafamiliar, el juez tiene el deber reforzado de protección, lo que implica tomar las decisiones preventivas que reduzcan el riesgo de daño. En tercer lugar, es importante señalar el incumplimiento de los deberes del juez como servidor público. El juez tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, aplicar la ley con responsabilidad y asegurar que sus decisiones no generen riesgos para las personas involucradas. Cuando un juez omite estas funciones, se puede comprometer la confianza en la administración de justicia. En este sentido, se puede concluir que el juez Pablo podría haber incumplido sus deberes funcionales como servidor público, lo cual podría dar lugar a una investigación disciplinaria por parte de la autoridad competente. Finalmente, este análisis pretende entender que no solo se evalúa una posible irregularidad, sino que también el acto real de la conducta en la protección de los derechos fundamentales, especialmente en los contextos de violencia intrafamiliar. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo García y voy a analizar el caso de Pablo desde la perspectiva del derecho penal. Lo primero que hay que entender es que no toda falta disciplinaria es automáticamente un delito penal. Esta es la distinción más importante en este caso y pues es exactamente donde está el debate jurídico más complejo. Después de haber estudiado el caso,
podemos afirmar, y pues de haber estudiado la jurisprudencia y leyes colombianas, podemos afirmar que en Colombia el derecho disciplinario y el derecho penal son dos sistemas sancionatorios distintos, que pueden coexistir, pero que tienen por supuesto naturalezas diferentes. El derecho disciplinario lo que busca es proteger la función pública y sancionar al servidor. Digamos, en este caso, pues a Pablo, que fue el servidor que incumplió sus deberes. El derecho penal iría más allá o va más allá, busca proteger los bienes jurídicos fundamentales, puede ser como la vida, la integridad, el acceso a la justicia, entre otros. Y este pues requiere para su aplicación un elemento esencial que es el dolo. Es decir, cuando nos referimos al dolo, es la intención consciente de actuar de manera contraria a la ley. En el caso de Pablo, existen dos figuras que podrían aplicarse. La primera es el prevaricato por omisión, consagrado en el artículo 414 del Código Penal colombiano, que se configura cuando un servidor público omite deliberadamente realizar un acto propio de sus funciones. La palabra clave aquí digamos que es deliberadamente. No basta con que Pablo no haya actuado, digamos que hay que probar que él tomó esa decisión consciente de no actuar para favorecer al agresor digamos, en detrimento, perdón, de la víctima. La segunda figura es la omisión de funciones, que se presenta con un servidor público abandona o no ejerce sus funciones sin alguna justificación o sin justificación válida. Esto generaría, generando por supuesto un daño concreto. En este caso, el daño por supuesto es evidente porque la víctima sufrió un nuevo ataque posterior a que el juez no tomó las medidas de protección que la ley obliga a tomar para este tipo de situaciones. Ahora bien, el punto crítico de mi análisis es el siguiente. Si lo que existió fue una valoración equivocada de este caso, una mala decisión judicial sin intención de favorecer al agresor, estaríamos frente a una falta disciplinaria grave, pero no necesariamente ante un delito penal. Los jueces toman decisiones difíciles todos los días y el error judicial por sí solo no constituye un prevaricato. Sin embargo, si las investigaciones demuestran que Pablo tenía un conocimiento o que tenía conocimiento pleno del riesgo que corría la víctima y aún así decidió conscientemente no actuar o favorecer en este caso al agresor, entonces la conducta trascendería del ámbito disciplinario y entraría al ámbito penal. En este escenario estaríamos ante un prevaricato por omisión que podría acarrear pena de prisión y pérdida del cargo, por supuesto. Digamos que en términos técnicos, la ilicitud sustancial que desarrolla Vargas en su obra nos recuerda que lo relevante no es solo incumplir una norma. Digamos que lo relevante no es solo incumplir una norma formalmente, sino afectar de manera real y grave los deberes del cargo y los derechos de los ciudadanos, por supuesto. Estudiando el caso y analizando el caso, en este caso la víctima tenía, por supuesto, derecho a la protección del Estado y este derecho fue vulnerado por la inacción del juez. Podemos decir en conclusión que el caso de Pablo tiene elementos que podrían configurar tanto una falta disciplinaria como un delito penal. Sin embargo, la determinación final depende de un elemento que solo la investigación nos puede revelar, si hubo dolo o no hubo dolo. Sin dolo hay falta disciplinaria, como lo dijimos antes, con dolo hay delito. Y esta es la línea que separa la negligencia de la corrupción judicial. Muchísimas gracias. Buenas tardes, docente y compañeros. Mi nombre es María José Rivera y en el día de hoy vamos a dar unas pequeñas conclusiones acerca del caso de Pablo.
Esto demuestra la complejidad que existe entre el derecho penal y el derecho disciplinario para cuando se analiza la conducta de un servidor público. Desde la perspectiva disciplinaria podemos evidenciar una posible vulneración de los derechos funcionales que tenía como juez, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos fundamentales de la víctima y el deber de actuar con diligencia y celeridad de los casos de la violencia intrafamiliar. En este sentido, se podría configurar una falta disciplinaria, ya que su actuación se habría afectado el correcto cumplimiento de la función pública y de la administración de la justicia. Ahora bien, en el caso de la perspectiva penal, no basta con demostrar que existió una actuación negligente, sino que existía una responsabilidad penal. Las autoridades tendrán que comprometerse a ver si a Pablo actuó con dolo, es decir, que si de manera consciente y voluntaria favoreció al agresor o incumplió las funciones que tenía como funcionario público. Por esta razón, debemos darle responsabilidad penal y si se requiere dar un análisis más riguroso y más profundo sobre la intención y los elementos propios de tipo penal. Con respecto a la ilícito sustancial, en el estudiado capítulo hemos analizado que este permite comprender una conducta disciplinaria únicamente porque infringe una norma. Lo verdaderamente importante acá es determinar si dicha conducta afecta de manera sustancial los deberes funcionales del servidor público y los fines que se busca proteger a la administración pública. En este caso, la presunta omisión del juez habría comprometido valores fundamentales como la protección a la vida, la integridad de la víctima y la confianza de los ciudadanos en la justicia. Por lo tanto, podemos concluir que existen elementos suficientes para considerar la posible existencia de una falta disciplinaria, sustentada en el principio de la ilícito sustancial debido a la afectación de los deberes funcionales propios del cargo. Sin embargo, la determinación de una eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas que se consigan y cómo podemos demostrar la existencia de la conducta dolosa o de los elementos exigidos por la ley penal. Finalmente, en este caso podemos recomendar que las autoridades disciplinarias y judiciales realicen una investigación integral, exhaustiva, que permita esclarecer los hechos, garantizando siempre el debido proceso hasta establecer la responsabilidad correspondiente, protegiendo así de esta manera siempre los derechos fundamentales de las víctimas y fortaleciendo sobre todo la confianza en la administración pública de la justicia. Gracias.